Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física correspondiente al tercer año en la Escuela Técnica 36. En el día de hoy trataremos el tema gases, dilatación de gases, dilatación de gases ideales. Por supuesto, tal como les había solicitado previamente, vía chat ya tienen disponible en el Classroom una serie de videos desarrollados por quienes habla, José Ortiz Pla, que tienen como objetivo desplegar el marco teórico de los estudios e investigaciones realizadas por Gay-Lussac, por Charles, por Boyle y Marriott, que nos permiten entender las relaciones que existen entre diferentes propiedades cuantitativas de los gases. Recuerden, cantidades cuantitativas son aquellas que se pueden medir. Propiedades cualitativas que tienen que ver con las cualidades, con las propiedades y que no dependen del tamaño, no dependen de la cantidad. Por ejemplo, el color, por dar un ejemplo. Entonces, en este contexto, hoy lo que vamos a hacer es, yo asumiendo que ustedes ya vieron, tal como les solicité, los tres clases desarrolladas en forma de video en el Classroom, que van viendo este marque, nosotros vamos a hacer un resumen de esos 3 videos rápidos el día de hoy. También hay un material complementario desarrollado por la Universidad de México, respecto del capítulo que está vinculado a física y química entre los dos. Estamos ahí tratando el tema de moles, del comportamiento de los gases ideales. Bueno, todos los estudios de Avogadro tienen también un material complementario desplegado en forma interactiva, con el cual sí pueden ir también complementando. Nosotros vamos a tomar de esos 4 videos que tenían que ver, nosotros lo que vamos a tomar son las conclusiones, y a partir de las conclusiones vamos a tomar la ecuación general de los gases, vamos a tomar la relación que existe entre la masa molar y el número de moles, previo refrescar un poquitito la idea de esto de que es el número de moles, por supuesto, bien desarrollado y bien completito en los videos que les pedí que vieran, con lo cual ustedes hoy deberían tener alguna nota respecto de dudas respecto a los mismos. Así que bueno, nos ponemos en marcha. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirles primero, antes que nada, pedirle que registren su nombre y apellido completo, así como la burbuja, para poder tener constancia de su presencia en la clase, ya que tengo que mandarle un detalle a preceptoría respecto a las presencias correspondientes. Entonces, por favor, les pido que coloquen su nombre y apellido completo, tal como está en el listado. Porque yo voy a copiar el chat, pongo lo que ustedes tipen como nombre y apellido, y listo. ¿Esto por qué se los pido? Porque ustedes, más de uno, me pone cualquier cosa en el usuario. Tendrían que acostumbrarse a poner su nombre y apellido completo, y por supuesto cualquier intervención ya queda el registro de quien la hace. Como muchos no hacen ningún tipo de registración, lo que hacemos es decirle, ponga su nombre y apellido, así me garantizo su presencia registrada en el chat. Dicho todo esto, y viendo que ya comenzaron a trabajar y completarlo, vamos a compartir pantalla. Hoy estoy trabajando sin el Wacom porque me generó en el curso anterior un par de interferencias mal, se me queda negra la pantalla, sigo transmitiendo todo igual, pero pierdo el control sobre la pantalla, con lo cual lo tengo desactivado, pero bueno, hoy vamos a tratar de manejarnos y ver cómo resuelvo esta situación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es charlar y tratar de revisar qué es esto de la dilatación de los gases. Bueno, quienes, tal como habíamos visto, se dedicaron a estudiar estos gases, fueron varias personas en contextos diferentes, tratando de determinar, descubrir sus propiedades. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es decir, los cuerpos, nosotros haciendo un raconto, los cuerpos nosotros los estamos estudiando, vimos los cuerpos sólidos primero, donde había predominio de una magnitud respecto a las otras dos. Entonces hablábamos de dilatación lineal de sólidos, luego
encontramos y estudiamos cuerpos que tenían preeminencia de 2 de las dimensiones respecto a una tercera, hablábamos de superficies, y finalmente hablábamos de volúmenes, cuando las magnitudes eran del mismo orden, entonces hablábamos de volúmenes y estudiábamos la relación que existía entre la dilatación, el aumento de volumen, y el aumento de temperatura, que era directamente proporcional. Entonces, en ese contexto, fuimos estudiando los diferentes casos, algunos con mayores complejidades, fácilmente, fíjense que se nos disparaban a sistemas de 3 a 4 ecuaciones con las respectivas incógnitas. Luego lo que hicimos es estudiar que los cuerpos, sean sólidos o sean huecos, el comportamiento de dilatación era básicamente el mismo. Con lo cual, luego lo que hicimos fue estudiar esos líquidos, esos cuerpos sólidos huecos como contenedores de líquidos, y la relación que hay entre los líquidos y los sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuerpos sólidos tienen 2 propiedades fundamentales: su forma y su pesadez, mientras que los líquidos no tienen forma propia, toman la forma del contenedor. Por ello, para poder estudiarlos, nos vimos en la necesidad de utilizar y buscar la relación que había entre el contenedor y el contenido, en este caso el líquido. Para nuestro caso, los gases, que sería el otro, digamos, la otra condición en que encontramos, el otro estado en que encontramos a los cuerpos, en estado gaseoso, bueno, nos quedaría por estudiar. Y acá hay algunos parámetros que cambian un poquitito. ¿Por qué? Porque esa primera relación que había entre variación de volumen y variación de temperatura, se le suman otros aspectos, por la sencilla circunstancia de que también lo estudiamos o lo revisamos en el caso de los sólidos, pero no había variación, entonces fueron descartados. Ahora, una consideración importante a tener en cuenta para arrancar nuestro recorrido. Nosotros permanentemente vamos a estar hablando de gases ideales. Los gases ideales como tales no existen. Ahora bien, bajo ciertas condiciones, muchos gases se comportan de un modo muy, muy parecido al de un gas ideal. Entonces, y por la simplicidad que implica el cálculo con relaciones de proporción lineal y no con cuadráticas o con cúbicas, o mayor grado, lo que se asume es que el pequeño error que existe en el uso de esta hipótesis simplificativa, que se cumpliría perfectamente con estos gases ideales y los reales, es tan pequeña que no merece la pena ser considerada la complejidad del cálculo matemático que estaríamos incorporando para poder corregir ese pequeño error, que además, si ustedes recuerdan cuando se hizo el estudio en segundo año, en física de segundo año, en teoría de los errores, en teoría de los errores de las mediciones, recuerden que después hay otros aspectos que hacen que esa incertidumbre, producto del cálculo, se vea diluida con las incertidumbres en las mediciones. Entonces, la realidad es que merecen la pena ser calculados como gases ideales muchos de los gases, que este error que nosotros estaríamos arrastrando es menor que el error implicado en una serie de mediciones, con lo cual no nos afectaría básicamente para nada. Entonces veamos, un gas ideal dijimos que es un gas, o un gas perfecto, es el que cumple con las leyes de las ecuaciones generales de los gases. Y sobre esa vamos a tratar. Y sobre esa nos vamos a ir arrimando, aproximando, viendo como primera instancia el estudio de Charles. Charles, bueno, hay desplegada toda una clase en la que describí sus experiencias, pero la gran conclusión podríamos centrarla en este aspecto. Un globo, contenedor de un gas, modificamos, lo calentamos y aumenta su volumen. Hay una directa proporcionalidad, que es la que describe la ley de Charles, entre aumento o disminución de volumen y aumento o disminución de temperatura, tal y como ocurría con los sólidos y líquidos. Ahora, tanto los sólidos como
los líquidos a priori son incompresibles, sin que se produzca deformación. Entonces, en los gases que sí son compresibles, entra un nuevo aspecto, una propiedad que se ve afectada. Entonces, la primera consideración que hizo Charles fue mantener la presión constante en forma artificial y estudiar esa relación que había entre volumen y temperatura. Luego, lo que quedó expresado es esto que les estoy presentando, donde podríamos describir la ecuación de ley de Charles como una relación de proporcionalidad. Entonces, donde decimos que el volumen en un estado determinado sobre la temperatura en ese estado es una constante. Y si modificamos los diferentes parámetros, es decir, por ejemplo, quisiéramos saber si dado un volumen inicial y una temperatura inicial, modificamos el volumen, podemos sacar en forma directa el valor de la temperatura con esta relación debido a que hay una constante de proporcionalidad. Respecto de los otros parámetros, ahí nos encontrábamos con que aparece Gay-Lussac a estudiar la relación que existe entre presiones y temperaturas. En este caso, cuando teníamos un contenedor, ese contenedor se ve sometido a la acción del gas desde adentro hacia afuera, ejerciendo una presión sobre las paredes laterales en todas las direcciones la misma. ¿Y qué ocurre? Modifico la temperatura, es decir, desde afuera del sistema incorporo calor, y entonces, un detalle, este sería un sistema cerrado, porque le permite con el medio intercambiar calor, pero no materia. Entonces, en este sistema cerrado, lo que estaríamos haciendo sería incorporar calor y ese calor genera volumen constante, porque el contenedor no cambia de tamaño, un aumento de presión en las paredes del mismo. De forma tal que se cumple también una relación de proporcionalidad directa. Acá aparecen los coeficientes alfa que no habíamos estado estudiando, donde a variación de presión, hay variación de temperatura, hay un valor de presión inicial y un coeficiente de proporcionalidad, siguiendo el mismo modelo que les estábamos pronosticando cuando trabajamos con sólidos. Pero lo concreto es que se cumple esta condición. A una presión le corresponde directamente una temperatura. Aumentamos la temperatura, aumenta la presión, directamente. Y por supuesto aparece siempre el concepto en el cual a presión cero, temperatura cero, absoluta. El cero absoluto lo determinamos de esta manera. Entonces, nuestro resumen respecto de las expresiones de Gay-Lussac estarían sintetizadas en esta expresión. Por otro lado, seguimos avanzando en los estudios, tomamos los estudios de Boyle y Marriott, en los cuales, por supuesto, de esta tríada de parámetros, presión, volumen y temperatura, nos quedaría estudiar la relación que existe entre, a temperatura constante, entre presión y volumen. Y acá aparece una relación diferente. Es decir, cuando yo aumento la presión, el volumen disminuye. Entonces es una proporcionalidad inversa, es decir, son inversamente proporcionales. Aumento la presión, disminuye el volumen. Bajo la presión, aumenta el volumen. Entonces, es inversa la relación. Por lo cual podríamos expresar nuestra relación, consecuencia de los estudios de Boyle y Marriott, como una relación del tipo P1 por B1 igual a constante, y es igual a P2 por B2 igual a los diferentes casos. Con lo cual, ya hemos definido los aspectos más importantes correspondientes a las tres propiedades involucradas en el
en la interrelación que hay en los comportamientos de los gases. Cabe hacer notar, por si acaso, lo siguiente. En la primera experiencia, la de Charles, donde teníamos una relación volumen-temperatura, la presión era constante. En la segunda, presión-temperatura, el volumen era constante. Y en el tercer caso, donde la relación era presión-volumen, la temperatura nuevamente es constante. Entonces, noten que integrando las tres expresiones, podríamos decir que la presión por el volumen dividido la temperatura en un estado da un valor que es una constante. Y esa constante de proporcionalidad se mantiene en los diferentes estados, quedando expresada como una ecuación general de estado de los gases ideales, las que les estoy presentando y resaltando en cámara en este momento. Ahora bien, esta ecuación tiene, digamos, integrados los tres estudios. Nos quedaría un último estudio, revisar, que es el estudio de Avogadro, que está referido a la variación de los volúmenes. Acá tendríamos nuestro resumen condensado con las tres leyes y la expresión combinada, donde fíjense que nos nutrimos, voy a aumentar un poquitito, de la expresión de Gay-Lussac, de la expresión de Boyle y de la expresión de Charles, para armar la ecuación general de los gases, donde las variables estudiadas son presión, volumen y temperatura. Entonces, avanzamos un poquitito más y nos metemos un poquitito con la ley de Avogadro. La ley de Avogadro, lo que hizo Avogadro fue estudiar en realidad el comportamiento de los gases, y dentro de ese comportamiento de los gases lo que pretendió es determinar la cantidad de materia que había en los diferentes gases. Y llegó a algunas conclusiones interesantes. Nosotros, por ese supuesto, estamos sintetizando para ir a lo concreto, que es la resolución de problemas. Por supuesto, lo que les pido es que tanto las tres clases que yo les he grabado, con los desarrollos de Charles, de Gay-Lussac y de Boyle-Marion, sumen a la clase interactiva que preparó la Universidad de México para desarrollar estos conceptos de la interrelación entre una nueva unidad de medida que mide la cantidad de materia y las medidas tradicionales que establecemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hizo Avogadro? Determinó que bajo ciertas condiciones, las condiciones normales de presión y temperatura, es decir, temperatura 0 grados Celsius, es decir, 273 grados Kelvin, presión 1 atmósfera, es decir, 1003 hectopascales, la cantidad, el volumen de un mol de gas, de cualquier gas, es de 22,4 litros. Y lo que cambia, y la cantidad de moléculas siempre es la misma. Y a esa cantidad de moléculas se denomina número de Avogadro. Y es 6,023 por 10 a la 23. Algo así como este pequeño numerito. Entonces dijimos que es 6. Hoy no estoy con mi Wacom porque me está generando algunos problemas, así que estoy escribiendo con el mouse. Ahí está. Estas son la cantidad de moléculas de gas, de cualquier gas ideal, que hay en 22,4 litros. Entonces, esto sería algo así como, vamos a hacer así, vamos a escribir el número. 0, 2, 3, y voy a agregar ceros. Y vamos a ver. Fíjense, acá tendríamos 6,023 por 10 a la 23. Quiere decir que la coma, esto es nomenclatura científica, corremos
1, 2, vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ahí voy a poner la coma. Entonces, acá ponemos nuestra coma. Y acá yo lo que podía hacer es borrar esta secuencia y estos números que están por detrás. Este sería la cantidad de moléculas que tenemos en 22,4 litros. Entonces ahí sería nuestra medida, sería de este estilo, ¿no? Para que tengan una idea, la cantidad de partículas que es impresionante, ¿no? Esta es la cantidad de moléculas de sustancia. Luego, lo que tenemos que hacer es definir la cantidad de... acá tenemos nuestra consolidación de nuestra idea, ¿no? Las leyes, las tres leyes involucradas en una estructura. ¿eh? Acá tengo el link, por si acaso, que está, por supuesto, también está en el aula virtual de la Universidad de México, que nos permite ver más a fondo la ley de Avogadro. Básicamente lo que nos permite definir la ley de Avogadro es que la cantidad de moléculas son siempre la misma, ¿eh? En un volumen en condiciones normales de presión y temperatura de 22,4 litros, y la relación o masa molar expresada en forma relativa la podemos tomar en función de los pesos relativos respecto del hidrógeno en la tabla periódica. De modo tal que si un hidrógeno tiene un peso, tiene un protón y un electrón, y la molécula de hidrógeno está compuesta por dos hidrógenos, el peso sería, entendiendo que la relación es del orden de 1840 veces más grande un protón que un electrón, prácticamente la masa del electrón es despreciable. Con lo cual, la masa del hidrógeno sería prácticamente la masa del protón. Entonces, en una expresión relativa, si yo le doy un valor 1 gramo a un elemento de hidrógeno, yo tendría que el peso de la molécula de hidrógeno sería de 2 gramos. En el caso de la molécula de oxígeno, que tiene 16 protones y 16 neutrones, la promedio, tendríamos, porque hay isótopos que tienen un poquitito más, prácticamente entonces nos da el promedio ponderado en el 15,99 y algo, con lo cual podemos pensar en un número redondo de 16, sería 16 gramos el peso de la masa molar. De la misma manera, en el caso del nitrógeno, que tiene 14 protones y 14 neutrones, tendríamos 28 gramos, y luego tendríamos, en el caso del dióxido de carbono, que ya es una sustancia un poquito más compleja, tenemos carbono más 2 oxígenos, entonces tendríamos que el carbono tiene un peso, tiene 12 protones más 12 neutrones, tenemos 24 más el peso del oxígeno. Bueno, estamos en el caso de 44 gramos, en el helio 4 gramos y en el cloro gaseoso 71 gramos. Y así sucesivamente con los diferentes gases. Entonces, de esa manera podríamos definir en forma relativa el peso en gramos molar, multiplicado por el número de moles, nos estaría dando la masa real con la que estaríamos trabajando. Y entonces, a partir de este concepto de mol, podríamos expresar nuestra ecuación para un volumen de un mol coincidente con 22,4 litros. Las condiciones normales de presión y temperatura nos permiten definir lo que se denomina constante universal de los gases, que lo llamamos R. Ese valor surge de reemplazar una condición de presión, una atmósfera, por el volumen, 22,4 litros por dividido mol, y la temperatura de 273 Kelvin. Acuérdense que estudiamos para un mol, ese 22,4 para un mol de material, con lo cual nos da una relación que es 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol, la constante, que expresada en otras unidades de medida tiene otro valor, ya que la presión, si la medimos en
Newton sobre metro cuadrado nos daría una presión en Joule, ¿no? Y esa Joule en mol y Kelvin sería 8,32 Joule sobre Kelvin mol. Entonces, nosotros vamos a utilizar a los efectos prácticos una única unidad de medida. Esa unidad de medida va a ser 0,082. ¿Cómo ingresamos a estos valores? Bueno, acá tendríamos toda la secuencia, que por supuesto lo vimos, la integramos con esta ecuación, que es la ecuación general de los gases, donde la relación de presión, volumen y temperatura, estamos entendiendo que el volumen lo estamos considerando para un mol, por lo que tendríamos que multiplicarlo por el número de moles. Entonces nos queda nuestra ecuación general que dice P por B es igual a N por RT. Hay una regla mnemotécnica que dice pavo ratón. Pavo N ratón. Se la pueden acordar de esa manera para esta ecuación. Y tendríamos nuestra segunda ecuación que tiene que ver con la relación de Avogadro, con la cual estamos en condiciones ya de meternos en la resolución de problemas. Para ello, lo que voy a hacer es dirigirme a, primero a medida nuestra, esto lo voy a cerrar, ahí está, nuestro Classroom, nuestra aula virtual, digamos así, donde tenemos todos los contenidos, las notas, las actividades, para recordarles, antes de meternos en la práctica, algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. La primera es que, por supuesto, el link, tenemos a nuestra disposición el link con el cual estamos, esperen que acá metí la pata, voy a volver para atrás. Ahí está. Yo lo que quería hacer era achicar, esto no es lo que quiero hacer. Quiero achicar el link de las clases presenciales como para que nos quede. Bueno, no lo estoy logrando, ¿eh? A continuación, ahí tenemos nuestro link, la parte administrativa, que es lo que yo quería hacerles notar. Tenemos una nota respecto de la modificación de nuestro cronograma en base a las instrucciones recibidas por las autoridades del colegio. La conducción del colegio nos propuso un plan hasta el 21 de mayo en el que podíamos optar por clases presenciales a distancia o presenciales en la escuela, dependiendo de nuestro criterio y dependiendo de las realidades propias de la materia y las disponibilidades, ¿no? Entonces, en base a eso, aprovechamos este recurso, tenemos la posibilidad de estar trabajando con la totalidad de las burbujas, por lo que en este contexto lo que estamos haciendo es ganar clases. Entonces, estamos ganando clases, bastantes clases, y entonces nos tenemos el lujo de reprogramar para la fecha 17, que fue una fecha intermedia, teníamos 3 burbujas con 3 exámenes, entonces 10, 17 y 20 y algo. Entonces lo que hicimos fue agarrar y decir, bueno, centramos en la fecha 17 un único examen presencial a distancia en el cual ustedes en casa van a tener preparado una hoja con todo su resumen de fórmulas, que voy a solicitarles que lo tengan ahí a mano y que me lo muestren. Van a trabajar con su DNI también a mano, por si se lo solicito para que reconocer su identidad. Y una hoja que van a estar preparando y que les voy a subir el modelo a la brevedad. Seguramente antes del jueves ya va a estar disponible, como para que puedan ir preparando su modelo, donde vamos a trabajar vamos a poner los datos personales, y ustedes después, al finalizar el examen, lo que van a hacer es sacar una foto a ambas carillas y van a subirlas. Yo voy a realizar una corrección y después la clase siguiente vamos a hacer un esquema de autocorrección en el cual, por supuesto, yo después les voy a dar mi nota, pero lo que voy a hacer es pedirle que ustedes valoren sus notas en función a una serie de pautas. Y ahí tendríamos 2 actividades. Una actividad que es hacer un reconocimiento y valoración de sus propios contenidos en base a las consignas y, por supuesto, la nota de su evaluación correspondiente.
con lo cual ya estamos generando más actividades para el segundo bimestre que deberán ser tenidas en cuenta para el cierre global del cuatrimestre. Así que bueno, dicho todo esto, les refresco nuevamente, acá tenemos las actividades y nuestro plan. Dilatación de los gases, vamos a tener que reprogramarlo, la fecha, ya estamos ahí un poquitito jugados con esta fecha, así que lo vamos a poner para el jueves, denme un segundito que el jueves 20, para el jueves 20, vamos a tener que fijar las actividades de esta, sin fecha de entrega, ahí la estamos fijando, jueves 20 a las 23:59, que estaría entonces nuestra fecha de entrega para las actividades de gases, lo determinamos en este momento y queda acá registrado. Entonces ya tenemos la tercera actividad, dilatación de gases, con fecha y plan. No es tampoco tan complicada, con lo cual tendríamos, bueno, toda nuestra secuencia, y acá tendríamos los videos que yo les hacía mención. Todo lo que es dilatación de gases, tenemos, bueno, la resolución de problemas, por supuesto, la ley de Charles con un ejemplo resuelto, la ley de Charles-Teoria, un ejemplo con problemas resuelto, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y ley de Avogadro con este vínculo con el link para una clase. Esta sí es una clase asincrónica propiamente dicho, en la que hay valoraciones, descripciones, ejemplos y ejercicios, y podemos estar terminando el marco teórico. Por supuesto, acá, a continuación, la clase de hoy va a estar disponible. Así que bueno, en este contexto vamos a comenzar a trabajar en la resolución del problema número 15. Primero, de la guía de actividades. Un detalle importante, ¿cuántas actividades tiene nuestra guía de gases? Vamos a ver. Nuestra guía de gases, con la actividad número 3, tendríamos a visualizarla. El problema 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Todos de características muy semejantes. Con lo cual, hoy vamos a desarrollar dos problemitas, seguramente el 15 y el 16, o el 15 y el 17, y la próxima clase estaríamos también prácticamente resolviendo 3 problemas más, con lo cual a la otra semana, a lo sumo, les va a quedar un problemita como para resolver. Nada fuera del alcance de la normalidad. Así que bueno, como primera medida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tengo planificado, armado. Este primer problema lo resolvimos en la comisión de tercero primera, con lo cual simplemente voy a ir deshaciendo el proceso de borrado e irle mostrando las acciones que vamos realizando. Así ganamos un poquitito de tiempo y estamos en condiciones de resolver algún problemita más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir qué debo informar. Para ello, bueno, de la lectura, dice así: una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 230 litros en un tanque a una presión de 1,5 atmósferas y una temperatura de 35 grados Celsius. Calcular, y acá aparecen 2 condiciones que nos están pidiendo, cuántos moles de hidrógeno tienen y a qué masa equivale el número de moles contenido en el tanque. Con lo cual me están pidiendo 2 cosas. En base a las expresiones que estuvimos estudiando, el número de moles y la masa disponible de hidrógeno. ¿Qué datos tenemos? Veamos. Volumen 1, 230 litros, nuestra presión 1, 1,5 atmósferas, nuestra temperatura, 35 grados Celsius. Acuérdense que en gases siempre se trabaja con la temperatura expresada en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque la división por 0 no es posible, no está definida. Entonces, tenemos que sacar del denominador temperatura esa relación P por B sobre T, que se describiría la ecuación general de los gases. De alguna manera, tenemos un problema. Nuestra escala centígrado o Celsius es inadecuada porque en un punto intermedio de la escala, este valor 0 que no nos permite definir lo que ocurre. Y encima esas condiciones son las normales de presión y temperatura, con lo cual vamos a trabajar en grados Kelvin. Así que ya hicimos el pase a grados Kelvin. ¿Qué otra consideración importante? Tenemos la sustancia definida, hidrógeno. El hidrógeno me permite tener una masa relativa de hidrógeno de 2 gramos, tal como les conté hace unos minutos. Y después tenemos
nuestra constante universal de los gases expresada en atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Luego tendríamos las relaciones, no hay grandes relaciones a mano. Podemos tener, en este caso, siempre teníamos, acuérdense, la posibilidad de tener relaciones, las fórmulas del capítulo de la física que estemos utilizando y algunas propias del problema. En nuestro caso, relaciones particulares no he detectado, así que vamos a poner las dos ecuaciones. Ahí tenemos nuestras dos ecuaciones: la ecuación general de los gases y la ecuación de Avogadro, que nos permite relacionar la masa con el número de moles y la masa molar. Con esas dos relaciones, noten que ya estaríamos en condiciones de armar nuestra estrategia. ¿Y cuál sería la estrategia? Es sencilla, fíjense. Lo primero que nos pedían era el número de moles, así que de la primera ecuación despejamos n y tenemos el número de moles. Y de la segunda expresión, la masa, con lo cual es muy lineal, muy simple nuestra resolución del problema, en la cual simplemente despejamos y reemplazamos en ambos casos. En la segunda expresión ni siquiera tenemos que reemplazar. Con lo cual tendríamos ya resuelto nuestro primer problema de la guía. Fíjense la simplicidad que tiene este capítulo. Si bien tiene un marco de investigación previo importante, la síntesis en expresiones es bastante tranquila y todos los problemas giran alrededor de estas dos relaciones. Con lo cual, ahora lo que nos quedaría sería trabajar en nuestro segundo problema. Acá la cosa se pone un poquitito más picante, y sí vamos a ir resolviéndolo paso a paso. Lo que voy a hacer es, ¿saben qué? Poner los diferentes títulos. A ver si ya vamos bien. Las constantes universales de los gases ya las tenemos. Las relaciones ya las mantenemos. Fíjense que respeto los valores de las relaciones y nos quedaría establecer nuestra estrategia y resolución correspondiente. Así que bueno, vamos a poner manos a la obra. Entonces, veamos, del enunciado vamos a tratar de reconocer. Acá voy a hacer un pequeño cambio en el contenido. Voy a poner, primera medida, voy a setearlo, y voy a poner una letra que es, esto, Dubai. Ahí está, con el tamaño Profe, 2. Sí. ¿puede subir un poco al punto 15 nuevo porque no llegué a sacarle foto a algo? Ahí. Ahí. Listo. Igual, esto lo tenés disponible en el aula, los problemas resueltos, ¿eh? No hay Sí, problema. sí, sí, Pero, o pero sea, ahora para no hay tenerlo. problema, no hay problema, Lara. O sea, está perfecto. Bien, gracias. Cada uno va armando la estrategia que le resulte mejor. Este material, por supuesto, en el que vamos sintetizando, y noten lo siguiente: en esta guía, aprovechando esta presencialidad a distancia, ya tienen disponible y resueltos todos los problemas que fuimos desplegando, que tienen que ver con líquidos. Este es el problema 14, perdón, 11. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un clic por acá para que no haya confusiones. Ahí. El problema número 11, 12, 13 y 14 que fueron desplegados en clase, el 14 que está. Y ahora iniciamos nuestra estrategia con el 15, que ya está resuelto, y ahora nos metemos con el problema número 16. La idea es, con un poquito de suerte, y también hacemos el 17, y prácticamente tenemos casi la mitad de la guía resuelta. Entonces la intención es trabajar a fondo en esto. Entonces veamos, dice, el hexafluoruro de azufre, es un gas, acá tenemos nuestra expresión, que voy a hacer una modificación acá, fíjense lo siguiente. Voy a de nuevo a conectar el setting que me olvidé, en realidad iba a hacerlo de la siguiente manera. Esta fórmula química que tengo por acá es de estas características. Y el otro detalle importante que tenía era, por acá tenía el hidrógeno, que lo había expresado en una fórmula. Bueno, no lo tenía en la parte del texto, no la nombré, entonces acá tendríamos que hacer así: hidrógeno gaseoso, poner entre paréntesis, me va a aparecer, lo agrego porque me parece importante para que se pueda visualizar la relación que hay entre las masas molares. Entonces la importancia pasa por definir, ahí estaría, las fórmulas, de modo tal que se puedan ver las estructuras moleculares. Por ese motivo, acá tendríamos azufre, flúor
y tenemos que buscar los valores correspondientes en la tabla periódica. Así que vamos a tener que valernos de varios recursos. Bueno, entonces dice, el hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro muy poco reactivo. Calcule la presión en atmósferas ejercida por 2,35 molos de gas en un recipiente de acero de 5,92 litros de volumen a 71,5 grados Celsius. Entonces, fíjense que acá, noten, tendríamos nuestra primera incógnita. Esperen que acá de nuevo tengo que venir con el otro seteo, que esto tiene que ver con el uso del recurso. Ahí tenemos algunas limitacioncitas. Ahí está. Calcule la presión. Entonces, la presión sería, mi presión punto 1 sería la incógnita. La presión en estado 1. ¿Cuál estado? En el a 71,5 grados. Y básicamente esa es la condición. ¿En qué condiciones? Tenemos nuestra constante, tenemos una temperatura punto 1 que dijimos que valía 71,5 por grados Celsius. Esta misma temperatura voy a ver si la puedo... es cierto que esto hay un cambio en uno de los parámetros, entonces a ver, así, igual, y tengo que borrar esto de acá, y acá no es este, sino este. Ahí lo que hice fue convertirlo a grados Kelvin. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el número de moles. N es igual a 2,35 por mol. ¿Qué más tenemos? Tenemos un volumen inicial, volumen punto 1, de 5,92 por litro. ¿Qué otra cosa teníamos? Parece que no hay más datos, ¿no? Por lo que estaba viendo. Me estaría faltando un dato que es importante, que es el dato correspondiente a la masa molar. Entonces, la masa molar del hexafluoruro de azufre, voy a copiar por acá, lo vamos a pegar y le vamos a agregar un 2, 3 al 62 para la flechita y le voy a cambiar el texto a Dubai. Acá tengo que venir, esperen que acá, ahí está, ahí tengo, vamos a ponerle Dubai, porque me gusta el tipo de letra un poquitito más y me permite, de alguna manera, esto me quedó bien. Ahí está. Ahora sí me gustó cómo quedó. Le voy a poner un valor 12. Ahí lo tengo yo. Tendría que definir cuál es la masa molar. Entonces, la masa molar, M, punto, ya voy a escribir SF6 igual, y ahora vamos a ver. Acá empieza la interconexión entre las diferentes materias. Así como nosotros venimos en problemas cuando estamos trabajando, que yo demando recursos de matemática, demando recursos de geometría, acá vamos a tomar elementos de química. Esto para que vean que en realidad todo está interconectado. En matemáticas vemos herramientas, y bueno, acá nos vamos a valer de una de las grandes herramientas que tiene disponible la... Así que volvemos sobre este sector de acá, vamos hacia vamos a poner una tabla periódica. Elementos. Vamos a elegir alguna. Esto lo voy a minimizar por acá. Y veamos. Por imágenes. Acá tendríamos alguna tablita por acá a la que tendremos que acceder. Más que imágenes, bueno, me convendría ir a las tablas propiamente dichas, ¿no? Entonces, veamos.
Ahora vamos por acá, habilitamos esta tabla, a ver si podemos contar con los recursos. Entonces, vamos a ver la tabla periódica, vamos a buscar flúor y vamos a dejarlo para otra ocasión. Tenemos el flúor, ahí vamos agrandando. Ahí vamos, y tenemos, fíjense, el flúor. Posición número 9 en la tabla periódica, 9 y 9, 18, ¿verdad? Y peso 19, básicamente, porque da, no sé si lo notan, pero acá, a ver si puedo aumentar la imagen con el zoom. Ahí abrí un poquitito más, ahí está. Fíjense que teníamos, vamos a desplegarlo para aquel lado. Ahí está, creo que ahí subo un poquitito más todavía. Ahí tenemos el flúor. Fíjense que dice 18,99 la masa atómica. Entonces vamos a tomar como elemento 19. Entonces, la masa atómica del flúor es 19. Entonces vamos a hacer una ecuación. El azufre, voy a poner paréntesis, ahí voy a poner el peso del azufre. Vamos a buscarlo de nuevo en esta tabla periódica. El azufre estaba por acá cerca. Ahí está el azufre, dice 32. Entonces, vamos por acá, decimos, ¿cuánto azufre tiene nuestra expresión? Un azufre. 32 más, dijimos que el flúor, ¿cuánto era que valía? El flúor vale 19. Entonces, así el número 19 multiplicado por 6. ¿Por qué motivo? Porque la expresión, fíjense que dice S de azufre, F de flúor 6. Todo esto expresado en qué cosa? En gramos dividido mol. Esa es la unidad del peso molar. Gramos por mol. Entonces, ese sería nuestro valor, que por supuesto yo lo expresé acá y tendríamos que ponerle un signo igual. Acá vamos a hacer así, para ir a lo concreto. Vamos a copiar este término que tenemos por acá y ahí voy a y ahí tendríamos nuestro valor, que sería expresado en kilos mol, vamos a hacerlo así, en gramos, para que nos resulte más amigable. Y ahí tendríamos nuestros 146 gramos por mol. Entonces, este sería el otro dato, ¿no? El otro gran dato que es de difícil establecerlo, especialmente cuando uno, digamos, no anda con demasiados recursos en química todavía. Entonces, ese era el dato que nos estaba faltando. Entonces, bueno, de nuevo tenemos estas relaciones. Nos piden presión, con lo cual viene bastante bien en este sentido. Por esto no sé si hacía falta calcularlo, pero fíjense que, ¿qué era lo que nos pedían? Nos pedían, ¿tenemos el número de moles? Sí, acá está. ¿Tenemos la constante universal de los gases? Sí, la tenemos. ¿Tenemos la temperatura? Sí, la tenemos. ¿Tenemos el volumen? Sí, lo tenemos. Bueno, directamente la presión, estuvo muy fácil esto. Y es más, esto que yo les mostré cómo calcularlo, bueno, se dio la circunstancia que, claro, nos están pidiendo únicamente calcular la presión, no necesitábamos hacer este cálculo, pero me tomé el trabajo de hacerlo para mostrarles de dónde sale y cómo se calcula. Entonces, en esta estrategia, bueno, está simple. De acá hay que hallar la presión, simplemente. Y entonces noten que ni siquiera, ahí voy a hacer, bueno, vamos a hacer así. Esa sería nuestra relación, donde está la incógnita, y la resolución en nuestro caso viene muy fácil. Esta misma expresión, voy a hacer una asignación, pego, y este término que tengo por acá,
lo ponemos dividiendo, ¿no? Y ahí nos quedaría el resultado. Por supuesto, nuestra presión está expresada en pascales. Las pascales son una unidad de medida muy pequeñita, así que lo que vamos a usar es utilizar un múltiplo, el hecto. Hecto pascales, a ver si me lo toma, puede que no lo tengamos en nuestra paleta de unidades, es posible, así que en este caso me voy a tener que tomar el trabajo de poner la relación y definir una variable que se va a llamar hecto pascales igual a pascales dividido 100, ¿no? Entonces ahora sí, acá en la unidad, voy a ver si puedo poner hectopascales, ahí tendríamos 1,8 hectopascales. Y lo pedíamos en atmósferas, y ahora tenemos que convertirlos a atmósferas. Otro problema que tenemos. ¿Cómo lo resolvemos? Me estaban pidiendo el dato en atmósferas. Entonces, bueno, esta parte acá no me sirve. ¿Por qué? Porque no me estaban pidiendo en esa unidad. Así que vamos a tener que repensar todo y decir, bueno, ¿dónde puedo sacar esa relación? Yo la vi por nuestro apunte. En nuestro apunte por acá creo que había una equivalencia, fíjense, acá tenemos la equivalencia que tenemos de la constante universal expresada en Joule, pero por acá teníamos la relación. ¿Eh? Acá está. Con lo cual, una atmósfera son 113 hectopascales. Entonces, con esa relación vamos a hacer lo siguiente. Yo acá voy a ponerla como una relación y decir una por atmósfera igual, vamos a ponerlo en hectopascales, ¿no? Ahora sí, acá estamos hectopascales, así me lo toma, no, mala mía. Entonces, dijimos que era 1023, una atmósfera igual, no estoy haciendo la asignación, igual acá, igual es 1023 hectopascales. Ahí está. 1023 por hectopascales. No era 1013, profe. 1013, sí, tiene razón. Me confundí con el número de abogado. Tiene razón. 1013. Gracias por avisarme. Ahí metí la pata. 1013 hectopascales. Tiene razón. Estaba pensando en el número de Avogadro y el 0,23 me salió en automático. Entonces, en esta relación tendríamos que expresar la presión de esta manera. Entonces, sabemos que una atmósfera, bueno, están mal de nuevo me quedan mal los paréntesis, así que vamos de nuevo. Escribirlo. 1, espacio, ATM, espacio, igual, 1013 hectopascales. Esa es la expresión que yo quería tener a la vista. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a tener que hacer es expresarlo de esta manera. ¿Y cómo podríamos hacerlo para expresar estos pascales? Bueno, si yo multiplico y divido un número por el mismo valor, tranquilamente me queda el mismo valor. Entonces, vamos a poner la presión, punto, resultado, que nos piden, bueno, pregunta, presión, vamos a poner la presión, va a ser igual a nuestra presión 1 multiplicado, y ahí me olvidé de poner un puntito para que me quede como subíndice, multiplicado, y ahora vamos. ¿Cómo tendríamos que hacer para hacer el cambio de unidades? Yo quiero expresado en atmósferas, así que voy a multiplicar por 1 por atmósfera en el numerador y lo divido por la misma cantidad. Si un número lo multiplico y lo divido por el mismo valor, no cambia nada, pero lo voy a expresar de otra manera. Entonces, este caso sería 1013 por
pascales. Y el hectopascales serían 100. Entonces yo tengo que multiplicar por 100 por pascales, que era la unidad que tenía definida. Y entonces ahí me va a dar el igual, y me tomó mal la presión. Denme un segundo que vamos a fijar. Este valor de acá lo reemplazamos. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tendríamos. Que, por supuesto, me lo está tomando como parámetro no definido. Qué raro. Lo toma como variable no definida. Qué raro. Bueno, vamos a hacer la conversión directamente. P.1 igual no. Así, me está tomando, me está reconociendo esta variable. ¿Qué pasó? Bueno, algo me está fallando, no sé qué es lo que me está fallando, que no me permite tomar el resultado. Así que bueno, simplemente acá lo que voy a hacer es poner la imagen de esta manera. Pascales es la unidad. Lo multiplico por 1 por ATM, que son atmósferas, y lo divido por 1013 por 100 por pascales, y me tendría que dar el resultado en atmósferas. Y me da 1.14. No sé qué me está haciendo mal la aplicación. A ver. P1. Me toma la variable como no definida. Esto me pasa por trabajar con las versiones beta. Una está definida correctamente. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, los pascales, esto tendría que dividirlo. Por 1.13 voy a hacer lo siguiente.
Voy a cambiar en la fórmula, voy a multiplicar todo por 1 por ATM, y esto lo voy a dividir. No, mala mía. Voy a deshacer, vamos a hacer así. De nuevo voy a calcularlo. Este lo voy a sacar de acá. Escribirlo de nuevo, la expresión. Directamente voy a poner así, P.1 igual, pongo de nuevo N multiplicado por R multiplicado por T.1 multiplicado por 1 por ATM, que serían las atmósferas, todo dividido B.1 por, y ahora ponemos 1300 por pascales igual. Y me da exactamente lo mismo porque lo está expresando en pascales, maldita. Y yo lo quiero en AT. No, estoy haciendo las cosas difíciles al diminuto. Me mareé yo. Vamos a hacer así. En lugar de pascal le ponemos ATM, que es lo que yo quería. Y ahí tenemos el 11.21. Me mareé yo. Que era lo que teníamos por ahí. 11.23 atmósferas. Me tildé en este momento y por eso se me complica un poquito la historia. Con lo cual tendríamos nuestro resultado. Es más, esto lo vamos a poner en colorcito azul, en un fondito salmón, con un recuadrito, y ahí tenemos nuestro resultado. Tamaño un poquito más grande. En el otro problema lo mismo. Con lo cual estaríamos en condiciones de ir al último problema de la guía antes de que se nos termine la clase del día de hoy. Con lo cual, a toda velocidad, vamos a tratar de armar el... Ya llegamos. Nuestro problema 17. Lo voy a copiar y casi por lo menos vamos a tenerlo encaminado. Ahí estaríamos. Y 12. Y ahí tendríamos nuestra respuesta en color rojito. Y ya tenemos nuestro enunciado planteado. Por supuesto, ahora vamos rápidamente copiando todo esto. A ver si llegamos a tiempo de resolverlo. Por supuesto que acá tendríamos algunas variantes. Dice, se colocan 160 gramos de oxígeno a 27 grados Celsius. Entonces ya tenemos que modificar nuestra temperatura. Voy revisando los datos que tenemos, ¿no? Temperatura, 27 grados. Ahí se me corrigió 300,15. Volumen, 5 litros. Volumen, 5 litros. Considerando oxígeno, entonces en lugar de esta sustancia tendríamos oxígeno, cuya relación o expresión es O2,
La masa del oxígeno sería, veamos la tabla periódica. El oxígeno lo tenemos por acá. Madre mía, ahí. 15.9994, 16. Entonces acá tendríamos que nuestra masa es directamente 16, que sería acá el valor de O2. Ahí simplificamos. ¿Qué más tenemos como dato? Dijimos, se colocan 160 gramos. 160 gramos de oxígeno es masa, pero es la masa con minúscula. Entonces, ahí tendríamos estos datos por acá. Los moles, no vi ningún mol por ahí, así que lo voy a borrar. La constante es la misma, las temperaturas las tenemos, el volumen lo tenemos, el oxígeno lo sacamos. Fíjense que acá este es 16, es de una molécula, antes que me olvide, y eran dos, la molécula de oxígeno tiene 2 átomos, así que es 16 por 2. Entonces me quedaría multiplicarlo por 2. Entonces, esto sería 32, ¿no? Acá, ¿qué pasó? Algo me falló en esta fórmula. Tengo que mostrarme el resultado. Ahí está. Ahí está. Me faltó hacer el calculito, ¿no? Ahí estaríamos con esto. ¿Y qué nos quedaría? A ver, ¿qué otro dato tendríamos? Presión ejercida. ¿Cuál es el valor de presión ejercida de la sustancia? La presión la tenemos, R la tenemos, temperatura la tenemos, volumen. Y bueno, vamos a ver qué onda. Pensamos que asumimos que el gas oxígeno se comporta como tal. Ahí tendríamos nuestra masa molar. Las relaciones son las mismas. Bueno, tendríamos que ver, fíjense que lo que nos pedían era la presión. Para poder hacer la presión, necesito primero hallar la masa, el número de moles, que no lo tengo. Y tengo la masa molar y la masa, con lo cual lo primero que vamos a hacer es cambiar así la relación. Entonces, de 1 calculamos el número de moles y de 2 calculamos la presión. Presión punto 1. Ahí está. Esa sería nuestra estrategia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que es, esto lo voy a para más abajo, ponemos N igual a, veamos, ¿cómo hemos llamado a nuestra masa? Masa O2, masa molar. Entonces, teníamos que nuestra masa era, la masa de no la teníamos por acá, a ver, un momento, 160 gramos, era un dato que me estaba faltando. Fíjense, masa, punto nada, masa igual 160 por gramos de sustancia. Entonces acá tendríamos masa dividido masa punto O2. Y esto igual, no me está tomando esta masa de 32. Ahí está. Ahí tengo mis 5 moles. Primer cálculo. Y luego acá tengo problema con este N, que no me está tomando este valor acá. Ay, no sé qué me está pasando. A la derecha, no sé qué me está pasando. Vamos a escribir la fórmula de nuevo. La fórmula que tenemos P por B, entonces acá sería nuestro P punto 1 igual
a n multiplicado por r multiplicado por t.1 todo dividido b.1 igual. Y me sigue sin definir el mol. Veamos. Vamos a estar respetando este cálculo, ¿no? Y eso se debe, yo creo que a esto. Ahí está. Esto tengo que poner un poquitito más abajo en la definición de variables. Ese es el problema que estaba teniendo hoy. Entonces, nuestro cálculo 2 vendría por acá. En realidad lo que me convendría haber hecho es, para no tener que romperme la cabeza, como me lo estaba rompiendo, poner esto a continuación abajo y no hubiera tenido ningún tipo de inconveniente. Esto lo ponemos por acá y hemos terminado nuestro problema número 3, donde todos estos datos que tenemos acá y este inclusive lo alineamos. Ahí estaría. Ya tenemos nuestro problema resuelto. Nos pedía, por un lado, que halláramos la presión, y la presión, ¿cuál es la presión ejercida en esa sustancia? Lo tenemos en pascales, podríamos ponerlo en atmósferas, vamos a ponerlo en atmósferas para que nos dé la respuesta, que creo que la teníamos por ahí. 24,63 atmósferas, perfecto, funcionando, siendo las 11:50, hemos terminado, luego de tener 3 problemas resueltos, casi una parte importante de la guía, con lo cual el próximo jueves estaríamos en condiciones, a ver dónde tenemos nuestra guía por acá, fíjense que hasta el problema 17, 18, 19 y 20, tal vez 21 nos queda para resolver, y 22, hasta por ahí el jueves, si nos atrevemos, estamos en condiciones de resolver la guía y tenerla terminada en clase, y encima ustedes la tienen completada como actividad. Con lo cual, ahí vamos, este sería el resultado, que no me estaba dando cuenta que era lo que me estaba funcionando mal, muy mala mía, tenía que ver con la definición de los... Ahí está. Y acá tenemos esto, que por supuesto le vamos a dar los valores para cerrar la historia, que me permitan marcar una... Y hemos terminado la clase del día de hoy. A partir de ahora, por favor, nos encontramos el próximo jueves a las 7:30 de la mañana, en el caso de la comisión de tercera y a las 9 de la mañana las de tercera primera. Entonces, con esto tendríamos resuelto 3 problemas de la guía y he hecho la introducción teórica. Bueno, doy por finalizada la clase del día de hoy, en memoria de una compañera que ha fallecido por COVID de la Escuela Técnica 18, compañera de largos años en mi trayectoria docente de 23 años. 13 años he compartido con ella un montón de espacios y ha fallecido lamentablemente por COVID, cumpliendo con los servicios en su trabajo, tomando con muchísimo compromiso. Así que ella falleció fue sábado por la madrugada, y el día viernes falleció también el casero de la escuela número 14, a quien también tengo el privilegio de conocer, así que mi despedida, mis respetos y honor para ellos. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos el jueves en el horario que nos toque. Gracias a todos.